Bienvenidos a una nueva memoria viva, un nuevo personaje y una nueva historia. Nos complace la presencia de todos ustedes en la Casa del Libro Total. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a la maestra María Sonia Casadiego. Se hizo rogar, pero teníamos que tenerla acá, por supuesto, porque su memoria está llena de otras memorias que son significativas para la cultura de Santander, de Bucaramanga especialmente, que tiene que ver con las memorias de sus padres, que no fueron cualquiera artistas, sino artistas trascendentales en nuestro territorio, que dejaron huellas imborrables, que construyeron escenarios para otros, que hoy día están aprovechando y disfrutando. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Pacho. Fue muy difícil tenerla acá, porque no le gustan las entrevistas, le gustan los escenarios, le gusta bailar, le gusta entregar todo el espíritu potente que tiene adentro y que lo ha colocado en nuestros escenarios y en otros escenarios del país y del mundo. Bueno, eres hija de dos personalidades de la cultura, ¿sí? Tu madre y tu padre no fueron cualquiera. Hablemos de esos orígenes, de esos que te dieron la vida y que son importantes para nosotros también. Vale. Empecemos por tu papá. Empecemos. Bueno, mi padre, Joaquín Casadiego Martínez, médico psiquiatra, intelectual, dramaturgo, escritor, libretista, humanista y bueno, un ser humano increíble que trabajó siempre por las personas y siempre se preocupó por la humanidad, no solo en el ámbito de la cultura, él se movía en el teatro, sino desde la psiquiatría. Los abuelos paternos de Ocaña, mi padre ocañero, su familia se desarrolló en Santa Marta. Mi abuelo tenía una trilladora de café, dedicado a la exportación de café a lo largo de su vida. Y mi padre, cuando sale del colegio, va para Bogotá a estudiar a la Universidad Nacional, Medicina, y se engancha con la televisora nacional, lo que te estaba contando ahora. Y allí es donde se conoce con mi madre. ¿Y allá estudiaba qué? ¿Estaba estudiando medicina? Medicina en la Universidad Nacional, Ajá. sí. Pero él, paralelo a eso, era libretista y escritor, poeta. Sí, sí. Entonces, en la televisora nacional era libretista y director de teatro. Él trabajó con Santiago García, Carlos José Reyes. Opa. Eran el mismo combo. Los grandes del teatro en Colombia. Época. Y él también es grande. Lo que pasa es que aquí en su casa, aquí donde puso el germen Casadiego, se menciona, pero no a profundidad. Entonces no conocemos la historia a profundidad de tu padre y sería bonito dejarla en esta memoria. Sí, sí, claro. Y de hecho también era una persona muy poco pública, no era una persona de hablar tanto y de contar de las cosas que hizo y pues como es de su trayectoria en Bogotá, porque digamos que aquí en Bucaramanga él llegó como médico a trabajar con las Madres del Buen Pastor. Entonces, y con el teatro en la universidad, en la UIS. En la UIS. Pero se desconoce un poco de esa historia. Carlos José Reyes, Santiago García lo quisieron mucho y fueron muy, 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 muy cercanos. E hicieron trabajos juntos. ¿Cómo se llamaba el grupo de teatro de él acá? El grupo de teatro era el Teatro de la UIS. Sí, hizo una obra que ganó un premio nacional llamada La Gente del Común. Pero el grupo de teatro, no sé, el Búho tal vez, o yo no estoy muy segura de ese dato, ¿no? El Teatro del Búho. El Teatro Ariel. ¿El teatro qué? Ariel. ¿Sí? Ariel se llamaba el grupo de teatro de tu papá. No, yo no sabía. Claro. Sí, claro. no sabía. Pues, y todos lo mencionamos y todos lo dicen. Aquí el que empezó con el teatro, el que le dio fuerza al teatro, estamos hablando del teatro contemporáneo, ¿no? Del teatro de vanguardia,
fue tu papá. Sí. Yo cuando estuve en la universidad, yo hacía parte del grupo de teatro La Culona, que había sido fundado también por gente que es muy importante en el Teatro Nacional. Y hablaba muchísimo de Casadiego, de Joaquín Casadiego. Qué bonito saber eso. Bueno, sí, esa obra fue bien importante, La gente del común, pero mira que no existen libretos, no existen, o sea, se habla de esa obra, pero en la casa hay como imágenes, fotografías, Sí. pero pues estamos hablando de hace Eso es mucho sobre los tiempo comuneros, atrás. ¿no? Creo que es Sí, sobre tuvo los que ver comuneros con, y creo haberla visto dirigida por Ramón Latorre. Ah. Cuando yo era estudiante de la UIS, en los primeros semestres, 1986, por ahí, sí, la vi en el auditorio de física. Es como la primera obra de teatro que yo veo en mi vida, ¿sí? O sea, y me acuerdo que eran Los Comunes, claro. Y, sí, me acuerdo. Y la dirigía interesante, Moncho sí. Latorre, sí. Moncho sí era muy cercano, claro, muy Sí. En cercano a ese mi momento padre. ya él estaba con tu mamá cuando él vivía acá. Claro, ellos se vinieron de Ajá. Bogotá. Bueno, mi padre hizo el año rural en San Onofre y se fue con mi madre y se casaron en Bogotá. Y después del año rural ya se vinieron a Bucaramanga, sintieron que querían un lugar más tranquilo para el crecimiento de sus hijos y Ujú. ya se asentaron aquí. Pero tu mamá no es de aquí, Mi madre es del eje cafetero, es de Armenia, ¿no? Armenia. De Armenia. Yo la Sí, otra vez conversé con sí, sí, ella sí. también sobre su historia. O sea, se juntan él Ocañero, ¿no? Ocañero Ella de Santa Marta, de ella Armenia, Armenia en se conocen Bogotá. en Bogotá Sí, y vienen a fundar una familia y vienen. una historia en Bucaramanga. Qué bonito. Sí, a partir de ahí, con su llegada, pues mi madre, digamos, inicia su trabajo digamos, como pedagoga en danza clásica. Y Ujú. prácticamente se inicia como de manera muy contundente pues el proceso porque digamos que hubo algunos maestros anteriores a ella, pero así de manera fuerte y ya establecido el espacio y con muchos estudiantes, pues lo inició ella, Acá. aquí en Pero ella ya Bucaramanga. lo había desarrollado en Bogotá. Claro, ella ya venía con una formación. Ella era una bailarina importante en Bogotá, Claro, llevaba 10 años como bailarina de planta de la televisora de la nacional cuando los televisora. programas eran en vivo. Ajá. Sí, sí. Y también ya hacía parte, ya ella hacía danza contemporánea Danza o moderna. En solo esa vale. época hablábamos de Danza danza moderna, moderna, sí. pero digamos que ella fue pionera de la danza teatro y de los trabajos interdisciplinares con mi padre, porque desde antaño, o sea, te estoy hablando desde los años 80, ellos creaban equipos interdisciplinares, invitaban a maestros de artes plásticas, a literatos, Ujú. poetas, músicos, compositores, Una comunidad literatos. allí, ¿no? Sí, vino mucha gente a Bucaramanga, ellos convocaron mucha gente y creaban equipos, pues en esa época no se hablaba de interdisciplinariedad, ¿no? Ujú. Ellos de manera intuitiva trabajaban de esa manera. Entonces, digamos que yo fui un ser muy afortunado y todos los que pudimos estar allí de tener experiencias de creación interdisciplinar desde muy pequeña, muy pequeña. Por ahí leí De- que tu mamá había hecho parte del cuerpo de baile de Pina Bausch. Mi madre tuvo estudiantes que fueron a la escuela de Pina Bausch, a la Folbank, Ujú. y unas hicieron parte de la compañía, otras de la escuela, Ok. pero te estoy hablando como de 10 estudiantes. Ujú. Entonces, cuando ella fue a Alemania, los maestros de la escuela le decían, estas muchachas tan bien formadas, tan trabajadoras, con tanto, digamos, con tanta fundamento no solo técnico, sino conceptual, queremos más de ellas, decían. Y mi madre se sentía muy orgullosa. Pero para ilustrar a los amigos, Pina Bausch es ¿quién? Bueno, Pina Bausch es una maestra de danza contemporánea alemana, pues digamos es un ícono para nosotros de la danza teatro, una precursora también, una Vale. precursora. Entonces, tu papá y tu mamá se vienen a vivir a Bucaramanga. Se vienen a vivir a Bucaramanga y empiezan a hacer también trabajos de manera conjunta. Ujú. Mi padre
era libretista de las obras de danza de mi madre. Mi madre invitaba, por ejemplo, al maestro Mantilla Caballero, a Nicolás Buenaventura. A Nicolás Buenaventura. Sí, ¿Al papá? a Nicolás Buenaventura. Sí. Sí, al padre. Ajá. También al joven. Sí, Al joven sí. también estuvo. Ha estado por acá en estos días, Nicolás, en estos ¿Sí? meses se ha presentado en el Teatro Santander. Sí. Sí, sí. El papá, muchas personas. Enrique Buenaventura. Enrique. El hijo es Nicolás, hijo el papá es Enrique. Perdón, sí. Sí, El del Nicolás es Teatro más joven. Experimental de Cali, uno de los dos grandes dramaturgos de Colombia, Enrique Buenaventura y Santiago García por el otro lado. Exacto, sí. Ujú. Y así invitaron muchas personas como de la escena nacional. Sí. El maestro Ramírez Villamizar también Sí. estuvo, digamos, fue parte de un trabajo de creación de mi padre y mi madre. El maestro Blasemiro Teortúa, que fue pues, la segunda pareja, segundo esposo de mi madre. Él también en los años de antaño fue invitado como compositor y con el núcleo de bailarines de ese momento creó la música para la obra. O sea, hizo un taller experimental con instrumentos, con ollas, con diferentes cosas y creó como digamos, la parte de música incidental con ese taller, con los bailarines que estaban en ese momento siendo parte del laboratorio. Ok, ¿y ustedes eran niños? Sí, total, muy pequeñas. Sí, ¿Cuántos muy son? chiquita. ¿Cuántos ¿Hijos? hermanos? Somos 5. 5. Somos 5 hijos. Ok. 2 están en este momento fuera de Bucaramanga y 3 vivimos en Bucaramanga. Vale. Yo te conozco Sí. a ti y a Joaquín. Los de nosotros tal vez los distinga, pero no los reconozco. Sí, bueno, mi hermana mayor, sí, somos. ¿Y todos tienen el espíritu artístico de tus padres? Pues mira que desde muy pequeños a todos nos pusieron en contacto con el arte. Todos, pues mi hermana estuvo bueno, a todos nos pusieron en música, en diferentes instrumentos, a mi hermana en artes plásticas, mi hermana mayor en danza, mi hermana pues fue profesora de ballet también por muchos años, sí. Pero también pues digamos que se fue por el trabajo social y decidió dejar la danza. Artistas pues digamos de hermanos, está mi hermano Joaquín, que es músico, sí, claro, gestor cultural, compositor. Fue uno de los primeros profesores de la EMA. También, total, sí, que ha hecho una labor también sí, increíble sí. Aquí en nuestro medio y pues fue el compositor de como 4 creaciones, 4 puestas en escena mías, me hizo las composiciones musicales, sí, hace varios años. Bueno, cuando dices nos pusieron, ¿los pusieron dónde? ¿En la DICAS o ellos directamente o tenían profesores para ustedes? Bueno, la historia empieza en la Escuela Departamental de Ballet de la Dirección de Cultura Artística de Santander, sí, en la DICAS. Ahí empieza, digamos, el trabajo de mi madre y la labor pedagógica y pues formó muchas generaciones de jóvenes en el ballet y pues cuando llegaban ya a un punto pues también salían de la ciudad a terminar formación en otros lugares. Por eso, digamos que ella tiene estudiantes en muchos lugares del mundo. Esa fue la primera escuela de danza que hubo en la primera escuela de ballet en ballet. Sí. O sea, no era folclore, no era danza contemporánea, sino era ballet, ¿no? Era escuela departamental de ballet, pero pues la formación era ballet, pero mi madre le interesaba la experimentación y las propuestas de teatro-danza, de danza-teatro. Entonces, digamos que siempre había una gran preocupación de ella por por incentivar a sus estudiantes en la importancia de la formación conceptual, de no creer que la danza es solo fisicalidad y es solo la preocupación por el movimiento y por la técnica, sino que un bailarín es necesario que tenga un soporte, digamos una fundamentación conceptual importante, fuerte. Entonces siempre estaba pasándonos escritos, empujándonos para que hay que leer, hay que escribir, hay que reflexionar, pregúntense, investiguen, y siempre que invitaba, digamos, estos artistas
pues no solo a nivel nacional, sino también artistas locales, siempre estaba empujándonos, pregunten. Sí, como empujándonos sí. a que Aprovechen. Aprovechen. Sí, fue muy bonito esa semilla que ella sembró porque digamos que pues también existe la idea que la danza es muy el movimiento, la forma y pues si detrás de eso no hay nada, pues la danza no trasciende, ¿no? Claro. Sí, pero aquí estuvo Winston Berrío, también habló muy bien de tu madre, de cómo le abrió el espacio también, ¿no? Para su idea de la danza folclórica, ¿no? De montar la línea del folclore también en la DICAS. Ese fue un momento especial de la DICAS, ¿no? El momento de tu madre. Fue como el momento más alto de la DICAS, ¿no? Como el punto más alto. Uy, sí. ¿Quién estaba dirigiendo en ese momento? ¿María Clemencia? ¿Luis Clemencia? Pasaron Muchos directores, ¿no? pasaron muchos directores y muchas anécdotas, o Cambiaba sea, todo el tiempo. mucho, sí, hubo Mucha política una lucha, o sea, mi detrás, ¿no? madre, digamos que el trabajo pues se sentía muy llena de las cosas que se hacían con los chicos, con el trabajo a nivel de los salones, pero el tema político y de lo complicado que era conseguir cualquier cosa, eso la agobiaba también. Claro, pero cuando uno escucha a los protagonistas, por ejemplo, Luz Clemencia estuvo acá, contaba todo eso, yo decía, uff, pero es que esto fue un momento extraordinario, ¿no? Hubo un momento extraordinario en Sí, la DICAS, ¿no? sí, Porque estaba supliendo otras instituciones que habían, digamos, se habían quedado atrás, como el INSAC, el Instituto Santanderiano de Arte, que duró muy poco. Digamos que los políticos se inventaban cada rato la manera como de fregar la institucionalidad cultural, ¿no? Y la DICAS fue la que tuvo, digamos, como el mayor tiempo y la mayor relevancia, porque tenía extraordinarios maestros en todas las áreas, ¿no? En el ballet, por supuesto, le daba una gran fuerza, pero también la pintura, la escultura. Tenía grandes maestros sí, y, sí. y logró ser una gran institución. Maestros muy importantes que han hecho una labor muy importante aquí en nuestro territorio. Sin duda, el maestro Winston también Claro, estuvo ahí al lado de mi madre que venía de Bogotá, ¿no? batallando, Winston venía de sí. Bogotá en un carrito amarillo, nos contó acá la historia, ¿no? Como un Cinca, un Renault 4, que con sus hijitos. se le varó entrando a Florida Blanca, con el trasteo encima. Ay, qué Fue muy lindo. linda esa anécdota. Bueno, pero ¿y la otra vida? O sea, estás constantemente participando en lo que pasa en la DICAS al lado de tu madre, y la otra parte, la escuela, el colegio. ¿Cómo Bueno, era Sonia en la escuela, por ejemplo? sí, digamos que tenía mi vida muy organizada porque estaba en clases de piano, en clases de teoría y solfeo, clases de ballet y aparte de eso el colegio tenía un deporte que, digamos, estaba metida en el equipo de deporte base del colegio, entonces mi agenda estaba increíble, o sea, estaba Ocupada. organizadísima, sí, muy organizada. El tiempo que me ¿Y quedaba, ese colegio cómo se llamaba? en primaria estuve en el Panamericano y en Ujú. bachillerato estuve en el Instituto Caldas. Ah, Muy bien. orgullosa, Muy bueno. muy orgullosa del Instituto Buenos Caldas. colegios, sí, Sí, sí. sí, sí. Tuve juego con amigas, pues jugaba mucho con mis amigas en la cuadra, una gomosa de los patines y la bicicleta todavía, Sí. o sea, es mi medio de transporte aquí en la ¿Ah, ciudad, sí? claro. Eres biciusuaria. Sí, sí, biciusuaria, o sea, es mi medio de transporte para ir a la Escuela Municipal de Artes y Hay que ser regresar. valiente para ser biciusuario en Aquí, una ciudad sí, como esta, que no sí. tiene condiciones para garantizar esa movilidad tan extraordinaria, pero también tan complicada, ¿no? Sí, procuro usar las ciclorrutas, pero Sí. sí, sí, hay que estar muy atento porque no es… Bueno, y cuando estabas en el colegio, entonces, en los actos culturales, te llamaban, te decían, haz algo, preséntate, un numerito.
Pues, pero poco, ¿sabes? ¿Poco? Poco. Sí, no era tanto, no era tanto. Eso estaba como un poquito… yo lideraba, por ejemplo, las coreografías de mis amigas y las Ujú. dirigía y las armaba, pero así que yo me presentara sola en el colegio, ¿sabes? Que no, no se dio tanto, no fue tanto. No sé, de verdad, sí. En el colegio no fue… pero sí, digamos que siento que mi vida, pues he sido muy afortunada porque he tenido una vida muy armónica y muy bella, llena de cosas maravillosas. Tuve una niñez hermosa, donde pude, digamos, cerca del arte desde siempre. Con mi padre, pues, nos incentivó mucho la literatura, la lectura. Eh, y digamos que los recuerdos más fuertes y más bellos que tengo con mi padre es él leyéndonos libros, o sea, él nos leyó libros hasta el último día de la vida, o sea, nos leyó siempre cuentos, poesía, toda la enciclopedia del mundo de los niños, por ejemplo, llegaba con el tomo, nos abría, nos hacía oler el ¿En libro, serio? a qué olía el mundo de los niños. Y todos los hijos así alrededor de él, mirando cómo nos leía, o sea, muy bello, muy bello. Qué imagen tan bonita. Yo he Sí, tratado de imaginármelo, o sea, lo he escuchado hablar de él, muchas cosas, sé pocas cosas de él, pero sí lo tengo como un referente. Cuando me dicen del teatro, digo, sí, aquí el señor Casadiego fue el que inició el teatro contemporáneo en Bucaramanga. Pero eso que cuentas me parece maravilloso, como de cuento también, ¿no? sí, sí, bellísimo él. Y pues en mi casa era muy habitual pues las tertulias con artistas de aquí. Ah, bueno. Entonces siempre había tertulias y nosotros éramos parte de esas tertulias, no era que los hijos van, se Ujú. quedan allá, A dormir, se que van a vamos a… dormir, no, nosotros éramos parte y estábamos allí participando o por ejemplo había em, sesiones para escuchar música. Mi padre y mi madre eran melómanos, o sea, música Ujú. del mundo. Entonces una tarde de música clásica y al siguiente sábado música africana, música del mundo. Sí, fue también bien bello esas ¿Cuándo, sesiones. cuándo se va tu padre? En el año 1993, 93. sí, ya hace Ok. casi como 30 años, Y fue muy 93. duro, supongo, ¿no? Hace mucho, se fue joven, sí. Sí, se fue joven. Se nos fue joven, 57 años. Ópale. Sí, Muy joven. sí, muy Sí, sí. joven, muy Bueno, y joven. después supongo que habría sido complicado para ustedes, ¿no? Perder esa figura tan inspiradora, ¿no? Y tan fuerte en la casa. Pero luego, años más tarde, llega otra figura también poderosa, ¿no? Otro maestro. Tu mamá era muy afortunada, ¿no? Yo creo que los escogía muy bien, ¿no? Porque no eran cualquiera, o sea, Blas Emilio era un gran maestro, ¿no? Una persona muy Sí, respetable, un gran músico. y un ser humano, yo creo que ¿Cómo fue esa transición de… sí, humanistas, o sea, yo creo que definir a mis padres o a Blasito es humanistas. Humanistas, Ujú. seres de verdad que con mucho amor y con con mucha vocación para ayudar a las personas en la medida de sus posibilidades. Si él llegó a nuestra familia y Vivió en Medellín, ¿no? él vivió en Medellín y se conoció con mi madre, se conocieron muy jóvenes, se cruzaron por allá como en los coros en el Conservatorio Nacional, porque mi madre estudió piano en el conservatorio, Ujú. estuvo muy cercano a tener el grado de concertista, o sea, mi madre llegó a tocar muy bien el piano y también sus clases de teoría musical y bueno, y la formación de ballet clásico que pues ella la recibió con un maestro polaco, Kirill Pikieris, Perarne Quarceo, que era su maestro favorito, sueco, Graciela Danieli, argentina. Eh, digamos que esos tres maestros fueron los que marcaron más la formación de ballet clásico de mi madre, que fue Técnica Ujú. Vaganova. Eh, en esa época, que pues ella era muy joven, como 15 años, en los coros ella conoció a Blasito
Y luego, después de mucho tiempo, cuando ya existíamos nosotros, 5 hijos, y ya vivían aquí en Bucaramanga y todo, invitan a Blasito para ser el compositor de la obra llamada El Último Juicio, donde mi padre era el libretista. Y ahí hicieron ese trabajo conjunto, interdisciplinar, pero en esa época Claro, pues no sí. se hablaba Qué manera de trabajar de… tan extraordinaria, ¿no? Juntar tantos maestros para hacer una cosa Sí, siempre, o sea, es que yo creo artística. que no recuerdo una sola vez de puestas en escena de mi madre, donde mi madre no armara equipos con diferentes miradas de Ujú. artistas de diferentes Pero además disciplinas. artistas Sí, de talento. sí. Por eso yo considero que ella es pionera de la danza teatro del país, porque en los años 80, pues No, digamos que la danza teatro se vino a hablar mucho en Bogotá o en otros lugares. como en los 90, ¿no? Exactamente, pero en los años, de hecho, yo creería, como remontándome a la historia, como 78, ellos ya estaban haciendo ese tipo de trabajos. Ujú. Mm. Pero, había mucha influencia de lo contemporáneo europeo, ¿no? Norteamericano también, mucho performance también, ¿no? En esa época. Estaba como entrando otras formas de hacer lo que se hacía, ¿no? Otras formas de hacer el teatro, otras formas de hacer la danza, otras formas de hacer la música. Fue como una década bastante innovadora, por llamarla de alguna manera. Bueno, entonces ese Blas Emilio se integró rápidamente a la Y Blasito, familia, fue sí, acogido por no, todos. absolutamente, sí, Qué lindo eso. un ser luminoso, hermoso. Tu papá era muy Eh, amigo de él, ¿no? sí, eran Eran amigos, claro, amigos. eran Ah. amigos, pero pues luego, pues la historia, bueno, mi padre ya no está ya no está. Blasito se casa con mi madre, y pues Blasito prácticamente es el abuelo de mis hijos, porque pues mi padre biológico ya en el 93 se nos fue y Sí, mis hijos, mi primera hija nace en el 97. ok. No, no vas a una academia, a una universidad, no, no te nace, o si te formaste en la universidad. Yo estudié comunicación social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ah, sí, sí, no graduada, sabía, qué claro. pena, señora comunicadora. Comunicación social y bueno, en la danza sí, todos los talleres que te puedas imaginar en Bogotá. Ujú. Trabajé pues estuve, digamos que mi maestra, la maestra que me marcó y me dejó una huella, pues mi madre, Sí, claro. realmente, pero en Bogotá también estuve del lado de otros maestros que también fueron muy importantes ¿Con para mi quién carrera. estuviste en Bogotá? En Bogotá, una maestra que fue también pues bien especial para mí, Elsa Balbuena, Ujú. Gaudere Danza, de Cali, caleña, ella ahora está en Estados Unidos. Y Carlos Jaramillo de Trignia Cabellos también fue un maestro por varios años. Y vi que habías hecho también trabajos con maestros del teatro, Sí, 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 digamos que he tenido también como con Jorge Alitriana. muchas inquietudes hacia el lenguaje teatral y he trabajado, digamos que he tenido experiencias en la creación con César Coco Vadillo, Con Vadillo de la Candelaria. Jorge Alitriana, Ah, Fabio Rubiano, sí. Misael Torres. Misael mi amigo Misael Torres. Ah, ¿Qué bueno. hiciste con Misael Torres? Hicimos un trabajo, era un trabajo de gran formato, Teatro de bailarines y ensamblaje. actores, dime, De ensamblaje teatro. con ensamble de teatro, pero se unieron Juan Carlos Moyano. Moyano Mm. y él, o sea, tenían Compadres. ellos dos compañías, se unieron los dos e invitaron otros artistas y yo fui una invitada que no era ni de la compañía de Moyano ni de la compañía de Misael. Ajá. Yo entré ahí y era una puesta en escena grande, digamos, referida a tema histórico. Una puesta en escena hablando acerca de un evento histórico aquí a nivel nacional. Una puesta en escena muy, muy bella y pues también con mucha gente De mucha involucrada. gente. Una gran producción, O sí, una sea, producción ¿cuántas? grande. ¿Dos compañías unidas ahí? Sí, era ¿Más? un montón de personas, sí. ¿Eso sobre qué era? Era Yo vi tenía que ver algunos es que eso fue videos. hace rato, eso fue hace rato, pero el tema tenía que ver como con el socorro, como todo el tema, o sea, tuvo que ver con un episodio, lo que
pasa es que ahorita yo soy mala para los nombres. ¿De los Ahorita comuneros y pero eso? tenía que ver algo con los comuneros y era un tema histórico y Ajá. tenía que ver con nuestra región. Ah, mira. Sí, tenía que ver con nuestra región. Se llama, ya me acabo de acordar el nombre, era como, tenía que decía las hormigas, es la insurrección de las hormigas. La insurrección Ya, de las la hormigas. insurrección de las hormigas, me acabo de acordar porque eso fue hace Ok. rato. Sí, yo soy pésima para los títulos. Yo peor. Re mala, sí, sí. Además, eso fue, sí, hace mucho. Qué bueno. Pero sí, esas experiencias a mí me nutrieron un montón y pues me trajeron grandes aprendizajes de estar con maestros de la talla de ellos. Un maestro que ha sido para mí fundamental en mi carrera artística por su, digamos, por su onda, es Fabio Rubiano. Fabio Rubianos. Él me dirigió un unipersonal llamado En Privado, eso también fue hace ratico. Y más que el resultado fue la experiencia, o sea, el proceso, el aprendizaje que tuve. O sea, a partir de ese momento yo sentí que mi camino de verdad era la creación y la dirección. O sea, me seduce mucho, mucho dirigir, direccionar procesos creativos. Hiciste una obra que hizo tu madre, basada en un cuento de un escritor ruso que ganaste una beca bicentenario, me acuerdo que. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Eloy? ¿Era? Ah, Eloy, 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 ¿no? Eloy, sí, sí, Eloy. sí. Eloy es una obra que, digamos, está inspirada en Pedrito y el Lobo Sí. y ella la trae al contexto nuestro y, y la pone, digamos que la puesta en escena es con animales nativos y todo lo traduce, digamos que trae esa historia que digamos es universal y la traduce y la pone aquí en nuestro territorio. En ballet. Eloy, sí, es una obra que digamos que prima el ballet, pero también hay digamos, unas escenas de danza contemporánea. Cuando la hiciste en homenaje a tu madre, tú la hiciste, ¿no? La remontaste. Eloy, sí, Eloy es una obra coreografía de mi madre, dirección y coreografía de mi madre, y yo fui la asistente de dirección en 2018. Yo fui la asistente y fui la encargada, digamos que ahí tuve participación de una escena donde yo la monté, que era la escena del gato. Ok. Pero ya cuando mi madre, digamos, se nos va, yo remonto esa obra, pero trato de que las coreografías sean muy fidedignas, o sea, que sea tal como ella Para las hacerle el homenaje montó a ella. para hacer la puesta en escena y fue muy bello, muy emotivo ese homenaje. Fue muy hermoso. Toda la música es del maestro, de Blasito. De Blas Emilio. Y tú vieras cada escena, cómo escogió ella esa música. O sea, ella escuchaba y escuchaba, él le pasaba cosas, ella no, esto no, yo quiero otra cosa. O sea, ella trabajó mucho, mucho en la selección musical de cada momento de esa obra. La música es una hermosura, la coreografía es increíble, o sea, es un trabajo bello. Yo no soy capaz de imaginarme esa relación, digamos, creativa, ¿cierto? Entre estos grandes de todo, ¿no? Grandes de la música, grandes de la danza, grandes del teatro, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo, esos genios, por llamarlos, porque son genios, ¿cierto? Ponerse de acuerdo para crear una obra, juntarse, limando todas las diferencias conceptuales, ¿no? Que cada uno pueda tener para hacer una cosa tan hermosa como eso. Complicidades. ¿Cierto? Cómplices. Amor. Ellos yo diría. fueron, uy, amor, sí, ellos fueron un amor también, así como el amor de mi padre biológico y de mi madre fue algo muy bello, porque en mi casa fue amor, armonía. El hogar con Blasito también fue algo muy hermoso, muy hermoso. O sea, compartían tanto el gusto por la música y a veces, por ejemplo, eran las 2 de la mañana y uno escuchaba que estaban ahí hablando, tertuleando, mirando un concierto en un país lejano
u obras de Blasito también tocadas por sinfónicas de otros lugares, en Sí, claro. España, o sea, porque la música de él Universal. a veces es Sí, más, sí. sí, ha sido, pues es muy valorado también en Bogotá, pero hay gente que desconoce, no lo conocen tanto, pero la música, digamos que ellos disfrutaban mucho compartir eh, y ver los conciertos y comentarlos y hablar y contarse las anécdotas de vida de su trabajo artístico. Hablemos de tus montajes, de los que has realizado a lo largo de tu vida, tus becas, tus trabajos como coreógrafa, como directora, tus pasantías. Hiciste una pasantía en México, ¿no? ¿Dirigiste una obra en México? Sí, eso fue algo muy bonito. ¿Cómo es eso, hacer una pasantía, ir a dirigir a otro país, a gente que tiene otra sensibilidad, otra cultura? Una colombiana llega a dirigirnos. ¿Cómo es eso de las Sí, fue pasantías? una ¿Eso es del residencia, Ministerio de Cultura, cierto? Ministerio de Cultura, una residencia internacional, Colombia-México, Ujú. y con una compañía en Colima, conectamos y yo fui hasta allá y estuvimos por Colima. Colima, México, sí, muy Eso es cerca de como uno de los Guadalajara. pueblos de Rulfo, algo así. Sí, Suena, ¿no? Suena. sí, sí, ¿Sí? de Juan Rulfo, sí, sí. Y fue también fue una experiencia maravillosa, enriquecedora, fue algo bellísimo porque yo iba con unos planes de trabajo, pero obviamente que uno como artista sabe que uno va con un plan, pero todo puede cambiar según lo que se encuentre, ¿no? Según el diálogo, según el feedback con el grupo, con la compañía. La obra tú la pones, tú la llevas. Yo llevaba la Ok. obra en la cabeza, sí, sí, sí. Y pues obvio, llevaba mi estructura, llevaba la música, que de hecho gran parte de la música era de mi hermano. Joaquín. Sí, composiciones de mi hermano. Y fue hermosísimo porque digamos que lo primero que yo llegué a hacer a Colima fue buscar una ruina, porque el trabajo se desarrollaba en una ruina. Yo estuve por años muy inquieta con el tema de las ruinas. Y me encontré con que en Colima es una ciudad telúrica, o sea, ahí está el volcán Colima y es increíble, o sea, han pasado muchos terremotos por allá y pues la población ha tenido unas experiencias muy fuertes. Entonces, mi obra, que yo iba detrás de una ruina que tenía que ver con lo telúrico de nuestra región, conectó de una vez con pues, una ciudad tan lejana que yo la verdad no me lo esperaba porque había investigado otras cosas, pero no había llegado al tema de que Colima era telúrico. Entonces sí se dio una obra muy, pues con mucho voltaje. La compañía se conectó mucho, o sea, fluyó muy bello el trabajo y fueron 3 meses intensivos y salió algo muy hermoso en una ruina increíble de un terremoto. No le hicieron en teatro, le hicieron allí. El trabajo fue en una ruina, En sí, una o sea, ruina. invitamos al público Ujú. a que viniera a la ruina y fue muy emotivo, pues también muy fuerte, porque pues partí de las historias de los chicos que estaban siendo parte del equipo de la compañía, de las historias de vida de ellos, porque yo creo que uno tiene que hablar es de lo que le sucede a uno, o sea, qué más contundente o qué más Certero, qué más verdadero. vibrante también y que uno pueda hablar pues de las realidades, de lo que nos sucede. Ajá. ¿Y tú te inspiraste en qué para hacer la obra? Pues yo venía, esta obra, digamos, la semilla había sido en las ruinas del Teatro Santander, ¿Así? sí, y yo intervine cuando el Teatro Santander estaba en todo ese cuento, pues se estaba restaurando. Que se descascararon las paredes. Eso, ¿no? El ingeniero Antonio José Díaz me permitió el ingreso, porque eso en todo caso no era tan sencillo que nos permitieran eso, porque, pues, Peligroso. Traen exacto, obras. pero estaban todas digamos, los muros de tapia pisada a la vista y a mí me pareció, o sea, eso era lo que yo quería, o sea, yo quería estar en una ruina y en un espacio patrimonial de la ciudad y encuentro este nicho y el
el ingeniero me permite el ingreso y presentar mi obra ahí. Entonces de ahí nació En Obra, se llamó el trabajo. Qué bueno. Valió la pena salvar ese teatro, ¿cierto? Uy, claro, por supuesto. Bueno, ahora estás de profesora en la EMA. ¿Qué eres? ¿Coordinadora, profesora? Yo soy encargada, tengo a cargo el Laboratorio Experimental Cuerpo y Escena Ujú. de la EMA y tengo a cargo también un proceso que se dio desde hace unos meses apenas a solicitud de varios estudiantes porque hice un curso vacacional y tuvo mucha acogida, entonces mantuve el curso de stretching, movilidad articular y elongación muscular. Entonces tengo dos procesos, el laboratorio experimental, que es creación, son puestas en escena, y el otro sí es training, o sea, no es creación, es solo estiramiento. Ok. Sí. ¿Cómo funciona la EMA? Yo no sé cómo funciona. Yo la creé para en la última vez que estuve en el instituto, pero no sé, no he vuelto para allá, no sé cómo funciona esa escuela. Bueno, la escuela tiene música, danza, teatro, artes plásticas, Ujú. y cada programa está, digamos, planteada de diferentes maneras. Yo conozco, pues obviamente la de danza la conozco muy bien, o sea, está danza tradicional, salsa, danza contemporánea, eh, ¿Ballet no hay? ballet, ¿Sí hay ballet? ballet también hay, y están pues, los técnicos laborales que ofrecen la Escuela Municipal de Artes, y paralelo a eso está una oferta anexa, que son como los seminarios o cursos que las personas pueden recibir, digamos, de manera corta. Pueden Ujú. estar 6 Como meses electivos. o un año, y mi laboratorio experimental está dentro de la oferta anexa. Ok. Por Sí, ahí vi un sí. video que estabas haciendo unas tomas en el Parque Centenario con bailarines y eso me pareció Sí, el extraordinario. Parque Centenario ha sido motivo de inspiración también hace tiempo atrás, y hemos hecho varias obras, digamos, inspiradas en la realidad social del antiguo Parque Centenario, que ahora pues ya está restaurado y está Ujú. muy hermoso, pero esas capas y esas historias invisibles están ahí, ¿no? Claro. Están ahí y esas, digamos que esa inspiración fue importante para el trabajo en su momento. Eso fue en el año, te estoy hablando de 2023, latidos circundantes. Ujú. Ahí empezó la investigación con Parque Centenario. Ese pedacito de ciudad ha cambiado, ¿no? Es un pedacito de un rinconcito que se mantiene, ¿no? Y hay que seguirlo reforzando, ¿no? Teatro Santander, Parque Centenario, Centro Cultural del Oriente. Es Sí, como una cuota inicial de una idea de renovación del centro de la ciudad, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Conectar eso con el Parque Santander, con el Club del Comercio que ahora está tan abierto, ¿no? bellísimo, El sí. Bucarica, y tantas cosas bonitas ahí en ese espacio, hacia arriba, el Parque Antonia Santos. Yo siempre he pensado que si se pudiera tumbar esa manzana que está entre el Centro Cultural y el Parque Antonia Santos, tendríamos un Central Park. ¿Te Vale. imaginas? Unir el Parque Centenario con el Parque Antonia Santos, Uy, con el sería Centro Cultural en la mitad, en la mitad, quitando esa manzana de… conectando. Claro, haciendo un recorrido ahí extraordinario, maravilloso, ¿no? La Eso ya se lo habían memoria. inventado, no es idea mía. Se lo inventaron hace como en 1997. Está inventado, pero nadie ha sido capaz de sacarlo adelante. Y qué mejor que con la EMA ahí en la mitad, ¿no? Que es la vida, ¿no? O sea, no solo Sí. los edificios bonitos, sino la vida artística, la creación, las sonoridades, los movimientos, las corporalidades, dándole realmente sentido a esa idea, ¿no? Sí, sí, y se han hecho y han salido cosas muy interesantes de la EMA. Pues lo que te contaba, Latidos Circundantes es una obra que participó en Mercoart 2022, y a partir de allí fuimos invitados a México, y como laboratorio experimental de la EMA, o sea, Ujú. fue en la cuota de la EMA llevada a México, al sistema de teatros de Ciudad de México, y nos llevaron con todas las condiciones, artistas de primera, pues, o sea,
con muy buen hotel, con Con muy respeto. bien atendidos como debe ser, muy bien atendidos y fue muy bella la función allá en Ciudad de México. Fuimos a Confama, estuvimos en Danza en la Ciudad en Bogotá, invitados por IDARTES también, y eso surgió a partir de Mercoart, o sea, esas invitaciones. Y bueno, quedaron otras invitaciones pendientes que espero, por ejemplo, teníamos ya la invitación, la carta formal y todo para el Centro Nacional de las Artes, el Delia Zapata, Ujú. ya lo teníamos y bueno, ahí salió el maestro Iván Benavides y eso quedó, pues se cambió toda la… ¿Qué hace Iván Benavides ahora? Iván Benavides, yo creo que él está un poco también como descansando Ya, de tan, pues famoso, ¿no? por El este del tiempo, pero él es un dueto gestor, Iván Lucía. él es escritor, escribe en una columna en un periódico, Mm. pero creo yo que ahorita está descansando, pues en el Centro Nacional de las Artes no está. ¿Ya cuántos años tiene Iván? Como que unos 60, 70 años. Iván, Iván. ¿Él ¿sabes? era No el del sé. dueto Iván y Lucía? Sí, Sí, claro. sí, 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 Es es que yo él cuando mismo, los Iván conocí ya eran Benavides. mayores, yo era muy joven. Sí, y no, él se ve muy vital, pero él es un gestor cultural Sí, sí, increíble. Cuando él extraordinario. vino, o sea, él quedó muy encantado con nuestro trabajo y a partir de ahí fue esa invitación que pues no tuvo un final feliz porque no hemos podido ir, pero vamos a ir. Ok. Hay que ir, hay que ir. ¿Te sientes bien en la EMA? ¿Te sientes que estás haciendo ahí un buen papel? Sí, yo siento Ok. que se está haciendo un trabajo bello porque el nicho de jóvenes, o sea, son jóvenes con inquietudes artísticas, intelectuales, y los jóvenes de nuestra tierra, o sea, son increíblemente talentosos. Es increíble trabajar con personas con tanta vocación, tanto, o sea, tanto misticismo. Entonces o sea, eso, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Yo realmente siento que Hay futuro para la cultura en sí, Bucaramanga. absolutamente. Y eso, pues yo hablo desde mi área, pero en la música, en el teatro, o sea, hay mucho talento Ok. en nuestra región, mucho. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, es ¿Qué nos falta por hacer? que nos falta. ¿Qué te gustaría hacer? Más de lo que ya has hecho, ¿no? Bueno, no, me gustaría hacer muchas cosas, claro, muchas, muchas cosas. ¿Qué falta? Bueno, las convocatorias nunca serán suficientes, ¿no? Porque siempre pues salen convocatorias, hay becas para artistas, pero son muy pocas para la cantidad de artistas que hay. Condiciones laborales permanentes, o sea, estar bien, poder contar uno con condiciones permanentes laboralmente, por ejemplo. Las cosas han mejorado, yo siento que han mejorado porque antes, por ejemplo, los contratos eran menos tiempo, ahora los contratos son a más tiempo, pero aún así, en todo caso, o sea, digamos que a nivel general eh, podríamos tener mejores condiciones como artistas. O sea, nos toca duro. En todo Claro. caso, uno quisiera poder estar de pronto… Dos cosas. ¿Qué pasó con con esas ideas de festivales de danza contemporánea que hubo en su momento? ¿Sí te acuerdas? ¿Quién Como era el que? Eugenio, que… Con ¿o quién? Paco era? Ah, Sí. sobresaltos, Sobresaltos. sobresaltos. Él era un español, ¿no? Él trajo una idea aquí de hacer Sí, un gran festival de danza contemporánea. ¿Eso qué pasó? No, no. eso se dio una versión por allá en el año 2000 Sí. con Diana Restrepo, Ajá. que era su pareja. Ellos fueron como los promotores, pero fue una iniciativa que igual exigía un presupuesto muy grande y pues fue avalado, digamos que el soporte fue la UNAP, si no estoy mal, pero fue una versión, Había un circuito de fueron dos. ciudades, ¿no? Ciudades que danzan. Ah, ciudades que danzan, Sí. sí, sí, pero no, sabes que eso no tuvo continuidad Ok. en Bucaramanga. Faltan, yo diría, Un que destello solamente. más mercados de arte, más Ujú. festivales, más formación, digamos, formación profesional o, por ejemplo, ofrecer a digamos, a los artistas que tienen larga trayectoria en la ciudad, ofrecer profesionalización, porque vamos,
o sea, hacia donde estamos está Claro. encaminado todo, es que pues hay que profesionalizarse. Hay que pasar al siguiente. Claro, entonces, por peldaño. ejemplo, tú me preguntas qué quiero. Yo creo que debo hacer una maestría, pues yo tengo un pregrado, debo hacer una maestría en lo que me apasiona, que es la creación. Ese es creo que es mi camino, porque a futuro, pues hay que tener un título, esa es la realidad también, ¿no? Ujú. No basta, pues digamos, la experiencia o lo que se haya hecho, no es suficiente. Claro, en tanto que te fortaleces, fortaleces también a tus alumnos, a los que te copian. ¿Qué nos queda? Le damos la batuta al público para que nos anime, nos complemente, nos pregunte. Hola María Sonia, Hola, Chayo. Un Ay, qué gusto. rico verte. un gusto estar aquí acompañándote. Gracias. Muy, muy hermosa tu vida y todas esas actividades que has tenido y sigues teniendo, te felicito. Tengo una pregunta de estas hermosas fotos que nos trajiste de tu madre. ¿Quién es el fotógrafo, sobre todo de las de blanco y negro? ¿Recuerdas tú, sabes qué fotos No, lindas son… Ah, bueno, ese es mi padre, yo creo, porque fue como la luna de miel de mi padre y mi madre, ahí. Pero si está en ropa de ballet, Sí, que está, fueron fotos tomadas en la televisora nacional cuando ella trabajaba. Ella fue bailarina de planta sí. de la televisora nacional por casi una década. Es eso. Cuando ella trabajaba allí, pues le tomaban fotos en la casa, hay muchas fotos, o sea, hay mucho registro de esa época de ellos dos, porque mi padre también trabajaba y allí fue donde se conocieron. Ok. Sí. Y hay una fotografía de una escenografía que tiene unos números gigantes y tiene unos cables de luz como eran antiguamente. ¿Sabes a cuál me refiero? No. Es- Eso es televisión nacional en vivo. También. Sí, o sea, cuando ellos trabajaron, los programas eran en vivo, entonces no hay, digamos, no hay videos, Sí. solo hay fotografías, pero eso es televisora nacional, sí. Hermosísimas esas fotos. Muchas gracias. Ay, Para los linda. jóvenes, cuando eso no existía Canal Caracol, ni RCN, ni nada de esas cosas, ¿no? Era Era la televisora nacional y la Radio Nacional de Colombia. Esta es la que yo digo. Sí, televisora nacional, claro. Estos números, es una escenografía estupenda, ¿no? Clásica, pero maravillosa escenografía, Sí. me encanta. Y el vestido de tu madre, todo es muy estético, muy hermoso. Mi madre Ya. empezó bailando danzas de carácter, polcas, sí, danzas de carácter clásicas. Y luego ya fueron ballets, grandes ballets. Y pues digamos, fue primera bailarina por mucho tiempo Sí, y era la única bailarina del país que era invitada a bailar con compañías extranjeras. Cuando venía una compañía, por ejemplo, de Argentina, ella era la invitada principal, fue por varios años la Wow. invitada más importante, sí. Bueno, y a propósito que Chayo me está saludando, quiero decir que con Chayo, por ejemplo, Chayo es una artista plástica increíble, Claro. y Ay, con gracias. ella hicimos un trabajo con el laboratorio. Ella, digamos, con los objetos, los elementos que tú creaste, Los móviles. los móviles, Sí, unos hicimos digamos, unas sesiones de trabajo con los estudiantes y salió un trabajo muy hermoso, que por ahí hay unas imágenes, y ella fue una de mis invitadas artistas, porque yo siento que, digamos, que así como aprendí de mis padres, cómo era que accionaban digamos, en Cómo armaban el trabajo la creativo, obra con todo. pues sí. yo me quedé con eso y Qué bonito. siempre estoy invitando artistas. Y te dejas invitar también, ¿no? A lo mismo, ¿no? Claro, Lo que ya contabas con Misael y los otros. Sí. exacto, sí. Y eso fue una experiencia muy bonita. Gracias. Te doy las gracias por esa Gracias, Ana. oportunidad que tuvimos de estar con tus objetos de arte, tus móviles. Gracias, sí. Cuéntame bonito. una cosa, ¿qué es danza de carácter? Danza de carácter son como polcas,
la tarantela, esas, ¿te acuerdas? Como las costumbristas también, las danzas de regiones. como tradicionales, sí, de carácter, que son como, sí, yo por ejemplo conozco la polca, la tarantela, Sí. pero ahorita no, ¿cuál? El tango, dice ella. No, el No, tango más ya europeas, se ¿no? sale. Son Francesas, danzas alemanas. clásicas de carácter, como danzas históricas. Sí, como de Históricas. Ya luego, costumbres, no se puede llamar costumbristas, sí, tal sí. vez costumbristas, pero luego ya, ya que el Lago de los Cisnes y ya las grandes obras clásicas, pues ya mi madre bailaba en puntas. Sí. Tú también, ¿no? En puntas yo bailé cuando era pequeña por un tiempo, pero me di cuenta que no, pues igual mi constitución tampoco, pues en esa época, Sí. cuando yo era pequeña, pues en estas épocas ya eso no, yo sé que no, ese concepto está muy reevaluado, pues, o sea, una bailarina en puntas puede ser, desde que maneje su peso, Sí. perfectamente puede ser grande, no hay problema. O puede tener gran talla, no pasa nada si maneja su peso, pero en la época en que yo estudié ballet teníamos la imagen, el imaginario de la bailarina esbelta, redelgada, rusa o cubana, entonces yo sentí que mi camino era más la danza contemporánea, también por la libertad de expresión, porque quería, digamos, narrar desde el movimiento. Contar. Sí, quería Contar sentir una más historia. libertad para la expresión. Claro. Hola, buenas noches, Sonia. Encantadísima de escuchar tu historia. Pacho, como siempre, gracias. Sonia, hay un lugar, pues ahorita estás en la EMA y veo como que tienes muchísimas más inquietudes, búsquedas. ¿Has pensado en algún momento empezar a hacer producciones, direcciones, etcétera, en otros espacios? Aquí en Bucaramanga, ¿cómo podrías desde ese lugar de docencia que también veo que amas, disfrutas, también como empezar a explorar otras manifestaciones y otras presentaciones en lugares? Y con eso te estoy preguntando pues nuevos proyectos, pero proyectos así que se puedan hacer, proyectos que además puedas traer acá, abrirte el espacio, por supuesto que sabes que lo tienes ahí en ese escenario donde estás. Y algo que también me llamaba la atención de todo este recorrido de tu historia es que detrás tuyo pues están tus padres. Además está pues el señor Blas. Ya tuvimos a tu hermano una ocasión acá presentando pues lo que es el archivo a Tortuga. Pero ¿qué ha pasado con esa memoria? O sea, son dos cosas. Primero, ¿qué quieres hacer? Y que te abro las puertas acá, te abrimos el libro total para muchas otras cosas, ¿no? También. Y segundo, esa memoria de tu madre, esa memoria de tu padre, ¿dónde está? ¿Dónde se puede buscar? ¿Cómo se puede establecer? Pues, y que estas memorias vivas sean pues un hilo conductor y una excusa también como para seguir sembrando ese archivo de memoria familiar. Entonces, empiezo por la segunda. Bueno, creo que de mi madre hay bastantes trabajos audiovisuales. Hay un trabajo audiovisual de Mario Niño, donde está, digamos, son 3 capítulos. 3 capítulos, se llama Danzaria, documental. Y allí ella, digamos, que relata toda su trayectoria, su historia de vida, su desarrollo artístico. Hay otras memorias, o sea, yo también estuve mirando, hay unos, Corfesco también, recogieron también en la pandemia. Sí, en Sí, pandemia yo la recogieron. entrevisté a tu mamá. Ah, ¿tú la Sí. Yo sí. Sí, bueno, digamos que hay audiovisuales, pero de mi padre no hay nada, nada. Y eso sí sería muy chévere poder recoger, porque realmente mi padre hizo una gran labor en esta tierra y hay mucha gente, o sea, por ahí se encuentra uno con personas que, digamos, lo recuerdan y saben la labor grande que hizo como hombre de teatro, por ejemplo. Claro.
Omar Álvarez, o sea, esa vieja guardia, Moncho, o sea, hay una vieja guardia, Jaime Lizarazo, recuerdan y saben digamos, de la importancia y la relevancia que tuvo él en el, digamos, en el teatro, en el desarrollo del teatro en esa época. Pero pues mi padre era médico psiquiatra también y él digamos que se desarrollaba en los dos campos. Él fue director del Hospital Psiquiátrico, San Camilo, por muchos años, por ejemplo. Pero aún así, a pesar de que él trabajaba como médico psiquiatra, él siempre estuvo al lado del arte, pero siempre, o sea, nunca dejó el arte, nunca, nunca, siempre estuvo al lado del arte. Maravilloso. La segunda, no la primera, o sea que de mi padre no hay memoria recogida, hay fotografías en casa de mis padres, pero no hay videos. Obras no hay de él, las obras, libretos. escritas, no hay. No. No, el agente del común creería que no existe, no sé si esté equivocada, pero creo que no está. De pronto a través de Moncho, de Través de pronto. Moncho, sí. Sí, porque esa obra recibió un premio nacional, por ejemplo. Ahí hay una Fue tarea. Premio Nacional de Dramaturgia. Podríamos hablar con Moncho. Yo me escribo con Moncho. Sí. Con respecto a lo primero que me preguntas, evidentemente yo no solo trabajo en la Escuela Municipal de Artes, yo tengo otros proyectos paralelos también creativos porque es lo que hago en la vida, proyectos de creación. Y tengo, por ejemplo, una propuesta, no se llama propuesta, somos equipo con Máximo Mínimo y se llama Trémulo Taller de Cuerpo y Nuevos Medios. Y con él hemos desarrollado un trabajo de cuerpo y nuevos medios, valga la redundancia, y hemos sacado una serie llamada La Edad de las Piedras, que está inspirado en todo el tema del Cañón del Chicamocha, los santos, y eso está ahí, eso lo tenemos. Esos videos, por ejemplo, los tenemos. Cuando hablas de Máximo Mínimo es Máximo Flores. Máximo Mínimo, el hijo. Vale. Con él hemos trabajado de la mano, en Máximo colaboración. Mínimo. Sí, Máximo Mínimo, él es el nombre artístico qué bien. de él. El trabajo se llama la serie se llama La Edad de las Piedras. Ajá. Y son 3 capítulos. El 4º capítulo lo estrenamos el 10 de junio aquí en Teatro Escuela, llamado Vuelo Rasante, y decidimos hacer una obra expandida inspirados en todo ese material audiovisual que teníamos de esos 3 capítulos. Ese material es increíble, es o sea, hay un equipo de producción muy bueno y un equipo artístico muy bueno también. Entonces, pues los dos ingredientes más importantes, o sea, equipo humano, equipo artístico, equipo técnico. Sí, es un trabajo que podría, o sea, hemos pensado, estamos mirando festivales y posibilidades de mostrar ese trabajo, porque es mostrar nuestro territorio, mostrar, digamos, mostrar las huellas de la cultura guane, que es parte de nosotros, de nuestra memoria, pero todo atravesado por el cuerpo y de una manera muy experimental. Ya te lo pasaré y se los compartiré. Invítame a alguna Con cosa. todo gusto. ¿No hacen flash mob en la EMA? No hemos hecho. Eso sería maravilloso. Sí. Ven toda una escuela haciendo un flash mob, tomándose los centros comerciales. Yo fui asesor de cultura ciudadana y me encantaba hacer flash mob. Tenía 40 muchachos que, a ver qué hace con ellos, ¿no? Me lo pasaba haciendo flash mob por todas partes. Genial. Eso sería genial. Bello, bello. Pues te invito, 26 de noviembre, 5:30, iniciamos en el Parque Centenario, en el centro, y es una obra itinerante. Y es el trabajo del 2º semestre del laboratorio experimental, Humus. ¿Cuándo es? Entonces, muy invitados, noviembre 26, 5:30. Ok. ¿Y arranca en el Parque Centenario? Arrancamos en el centro del Parque Centenario, vamos en diagonal, atravesamos la cebra y nos tomamos el lobby del teatro. Terminamos en el lobby del Teatro Santander. Mira. Esto es como la antesala a la muestra, a la gran muestra del área de danza de la EMA. Entonces nosotros somos como la introducción. Perfecto. Gabriel Gutiérrez. Bueno,
Muy buenas noches, Sonia. Yo los conocí a ustedes muy pequeños. Tu padre fue muy amigo de mi hermano Jaime Luis y compartieron muchas actividades dentro de la parte cultural y sus inquietudes intelectuales. Yo fui alumno de Joaquín en medicina psicosomática. Él fue el que promovió ese tipo como una variante de la psiquiatría, que en este momento ha venido cogiendo fuerza, la medicina psicosomática. Él era un internista, manejaba pues la medicina interna y la asociaba con la psiquiatría para poder manejar las enfermedades provocadas por la mente, por eso la medicina psicosomática. Él fue director del Hospital Psiquiátrico Juan Camilo, reemplazó al doctor Roberto Serpa Flores y estuvo por muchos años allí trabajando. Dirigió el Teatro UIS, así se llamaba, el grupo Teatro UIS. Ariel era el teatro de Roque Julio Avellaneda. Entonces, el nombre del teatro de él fue, y ahí fue donde formó la escuela de todo ese tiempo, y yo lo conocí. Pues la relación más que todo la tenía con mi hermano. Y tuvimos la oportunidad de tener de observadora a una nieta, no sé cuál de ustedes es la hija, que estuvo asistiendo al Hospital del Norte con nosotros cuando estudiaba en el Panamericano porque quería estudiar medicina. No sé si esa niña estudió medicina, alguna de las sobrinas o alguna de los hijos de ustedes. Sí, estudiaron 2 medicina, evidentemente. Sí, una niña que estuvo con nosotros asistiendo a través de Ricardo Ortiz, que la conocía muy bien, lo invitó allá al hospital y ella iba a conocer todo el proceso cuando en las vacaciones y los ratos libres que tenía de eso. Sí, yo me recuerdo mucho de Joaquín, de su personalidad, una persona muy moderada, muy recatada, muy cerebral. Él era de eso. Una vez comentábamos, porque apareció una historia de Colombia publicada por fascículos por la editorial Oveja Negra, y hay una fotografía del 10 de mayo de 1957 cuando los estudiantes hicieron la marcha que tumbó a Rojas Pinilla, y ahí está una fotografía y ahí está Joaquín. Vamos a buscarla a ver si lo podemos identificar dentro del grupo de manifestantes de esa época. Entonces voy a ponerme en esa tarea con Buenísimo. Saúl a ver si la logramos localizar. Sí, fue muy grato conocerlo porque en realidad pues era muy serio en sus comentarios, muy serio en su trabajo, y lo que le digo, era un tipo supremamente recatado y de pocas palabras, pero de mucha acción. Muchas gracias. Gabriel, ¿usted se acuerda con quién fue que el maestro Casadiego creó el Teatro UIS? Ese fue el primer grupo que tuvo la universidad, pero la hizo con un paisa, con un intelectual que murió hace poco. No recuerdo quién estaba en esa época, ¿no? Creo que apellido Arbeláez, que era un intelectual importante en Colombia, murió hace como unos 5 años. Se me fue el nombre. Él fue director. Pues, sí, fue el primer grupo oficial que tuvo la universidad. El segundo grupo oficial que tuvo la UIS fue la Culona. ¿Sí? Bueno, y pero hay el muchas primero cosas. fue el de su papá. Sí, no, hay muchas cosas porque él estuvo. J. Mario Arbeláez. ¿El qué? ¿Con J. Mario? Con J. Mario Arbeláez. Él tuvo J. muchos Mario. vínculos con el grupo nadaísta. Ellos crearon el grupo Teatro UIS, claro. Ya. Y estuvo vinculado a muchos grupos de apoyo, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno. Él hizo parte de las personas que hicieron que se conformara el Museo de Arte Moderno. De hecho, el logo del Museo de Arte Moderno fue diseñado por mi padre. Así. Pero eso no sale en ninguna parte. Eso no sabemos, pero nosotros vimos cuando hizo el logo y se ganó el premio y le dieron el premio. O sea, eso es historia. El loguito del Museo de Arte Moderno es de mi padre, diseño de mi padre. Y muchas cosas que no se conocen. Fue secretario de Salud. Es una personalidad de esta ciudad de la que hay poco registro. Sí. ¿Sí? Hay poco registro y merecería tener mucho más registro. Se habla de él, se menciona al señor Casadiego, pero poco se encuentra escrito sobre él. Valdría la pena, ¿no? Joaquín, ponte allá a revolcar los archivos, mira a ver qué hay debajo del colchón. Sí. De pronto encontramos unas memorias escritas por él mismo.
Fue cómplice con Jorge Valderrama para crear Claro, la Biblioteca Pública claro, Gabriel por Turbay. supuesto. Él fue parte de la historia para crear la biblioteca. Por supuesto. O sea, fue Museo de Arte Moderno. Fue un defensor del Coliseo Teatro Peralta. De hecho, gracias a él fue que el Club Kiwanis adquirió el Coliseo Teatro Peralta y digamos que Lo mantuvo. lo cuidaron, Sí, sí. porque la preocupación era que una persona pues ajena lo cogiera y lo demoliera. Había un taller de arreglo de neveras allí. Allá arreglaban neveras, o sea, montaron un taller pintaban y arreglaban refrigeradores y neveras en el Teatro Peralta, antes de que el Club Kiwanis lo comprara. Sí, bueno, Historia es lo que hay, lo que falta es escribirla muchas historias. y Sí. ponerla toda juntica. Y sí, muchas historias. A esta ciudad le han hecho muchas cosas raras y no todas buenas. Bueno, pues entonces cerramos ya. Y te agradecemos. Bueno. Un aplauso para esta mujer. Es un gusto, es un honor tenerte acá. Me place mucho que hayas aceptado finalmente la invitación. Se hizo el rogar, dijo, no, es que no me daba. Ay, muchas Semejante gracias. artista le da miedo al público. Una gran contradicción, No. pero una maravillosa contradicción. No, en el escenario sí, pero hablar no es habitual. Pues la Casa del Libro te entrega esto con mucho cariño, como reconocimiento a tu vida y tu obra. Te agradece por todo lo que has hecho y sigues haciendo por esta sociedad. Uy, muchas gracias, qué hermoso, muchas gracias.